El año 2049 marcó un momento crucial en la historia de la humanidad. Durante siglos, la humanidad observó las estrellas preguntándose sobre la existencia de otros en la vasta extensión del universo. Esa pregunta fue respondida no con un susurro, sino con una declaración estruendosa cuando el Imperio Galáctico se dio a conocer en la Tierra. Una flota de naves, como nunca antes había concebido la humanidad, llenó los cielos una mañana fatídica. Estas estructuras colosales, con sus diseños elegantes y luces pulsantes, se cernían silenciosamente sobre las principales ciudades de la Tierra, proyectando largas sombras sobre los paisajes de abajo. El mundo se quedó inmóvil, observando y esperando. El Imperio Galáctico, una coalición de razas alienígenas que dominaban este brazo de la galaxia, finalmente había posado su mirada sobre la Tierra. La curiosidad mezclada con un dejo de desdén coloreaba su primera transmisión a los pueblos de la Tierra. El mensaje era claro: la humanidad estaba ahora bajo el escrutinio de un poder mucho más allá del propio. Las reacciones iniciales variaron desde el asombro hasta el miedo, desde la incredulidad hasta un creciente sentido de urgencia. Los gobiernos se apresuraron a responder, mientras la imaginación del público se desbordaba con escenarios sacados de la ciencia ficción. La avanzada tecnología de los alienígenas y su presencia imponente sugerían que eran invencibles. Sin embargo, no hubo una declaración inmediata de guerra, ni demandas. En cambio, se extendió una invitación a los líderes de la Tierra para una reunión. Las Naciones Unidas, actuando como la voz colectiva de la Tierra, aceptaron y rápidamente se formó una delegación compuesta por científicos, diplomáticos y asesores militares, encargados de representar los intereses de la humanidad. La ubicación de la reunión se estableció en órbita, a bordo de la nave insignia de la flota del Imperio. A medida que la delegación humana se dirigía al encuentro, escoltada por una pequeña flota de naves alienígenas, una tensión palpable se asentó sobre la Tierra. Este era el primer paso real de la humanidad hacia el escenario galáctico, una ocasión trascendental que se transmitía en vivo en todo el mundo. Personas de todos los ámbitos de la vida observaban cómo la comitiva humana se acercaba a la nave insignia alienígena, un símbolo del vasto desconocido que yacía más allá de su propio mundo. Las puertas de la nave alienígena se abrieron, dando la bienvenida a los delegados humanos a un mundo de tecnología avanzada e intenciones desconocidas. Recibidos por un comité de diversos representantes alienígenas, los humanos se vieron impactados por la diversidad de formas de vida ante ellos. Los delegados del Imperio variaban desde figuras imponentes hasta aquellos que podían mirar a un humano directamente a los ojos, una gama de colores y formas que desafiaban el concepto humano de vida. Los intercambios iniciales fueron cautelosos, pero educados. El Imperio expresó su fascinación por los rápidos avances tecnológicos de la humanidad y su resiliencia ante la adversidad. Sin embargo, también era evidente que veían a los humanos como algo primitivos, no solo en tecnología, sino en su comprensión del funcionamiento del universo. El Imperio dejó claro que la humanidad era ahora parte de una comunidad más grande, una donde su estatus aún estaba por determinarse. Al concluir la reunión, la delegación humana regresó a la Tierra con mucho en qué pensar. El encuentro había abierto una puerta al cosmos, revelando tanto el increíble potencial como los desafiantes desafíos que se avecinaban. La humanidad ya no estaba sola en el universo, y el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa era cierta: los ojos del mundo, y quizás de la galaxia, estaban ahora firmemente puestos en la humanidad. Los días siguientes a la histórica reunión estuvieron llenos de actividad frenética. Los gobiernos de todo el mundo convocaron sesiones de emergencia, mientras los medios de comunicación y las redes sociales zumbaban con especulaciones sobre el lugar de la humanidad en la jerarquía cósmica. La conmoción inicial del público gradualmente dio paso a una mezcla de emoción y aprensión sobre lo que deparaba el futuro. Fue durante este periodo de anticipación inquieta que el Imperio Galáctico eligió revelar la magnitud de su poder. Una mañana, mientras las personas en todo el mundo continuaban con su día, se transmitió un segundo mensaje del Imperio a nivel mundial, invitando a la humanidad a presenciar una demostración de sus capacidades. La ubicación elegida para esta exhibición fue la Luna. Cámaras y telescopios se dirigieron hacia la superficie lunar, transmitiendo en vivo a miles de millones de espectadores en la Tierra. Las naves del Imperio Galáctico, previamente solo centinelas silenciosos en la órbita terrestre, comenzaron a moverse formando una configuración sobre la Luna.
Lo que siguió fue una demostración de tecnología tan avanzada que parecía magia para los asombrados humanos que observaban. Con haces de energía controlados y precisos, las naves del Imperio comenzaron a alterar la superficie lunar, grabando un emblema masivo del Imperio Galáctico en la corteza de la Luna. El proceso se completó en cuestión de minutos, dejando una marca permanente visible a simple vista desde la Tierra. Este acto, destinado a mostrar su superioridad tecnológica, cumplía un doble propósito como un recordatorio sutil de la capacidad del Imperio para la alteración a escala planetaria. La reacción en la Tierra fue inmediata y variada. Mientras algunos se maravillaban ante la exhibición, otros sentían un escalofrío de vulnerabilidad. El mensaje del Imperio era claro: la Tierra estaba bajo su vigilancia, y cualquier resistencia contra una fuerza capaz de esculpir lunas sería fútil. En el resurgimiento de la demostración, los debates ardían entre los líderes de la Tierra y su población. Algunos abogaban por esfuerzos diplomáticos inmediatos para asegurar un lugar pacífico para la humanidad dentro de las estructuras del Imperio. Sin embargo, otros veían la exhibición no como un gesto de apertura, sino como una amenaza implícita. Argumentaban por la preparación, por fortalecer a la humanidad contra posibles futuras demandas o incluso agresiones del Imperio. En medio de estos debates, se comenzó a formar una nueva resolución. La realización de que la humanidad no estaba sola en el universo, potencialmente a merced de fuerzas mucho superiores, galvanizó los esfuerzos para cerrar la brecha tecnológica. A lo largo y ancho del globo, se asignaron recursos hacia la investigación científica y la preparación militar, desencadenando una era sin precedentes de innovación y cooperación. Sin embargo, no solo los líderes y científicos fueron movilizados por la exhibición del Imperio. Gente ordinaria de todos los ámbitos de la vida comenzó a verse a sí misma como parte de una comunidad humana más grande, un sentido de identidad y propósito que se afianzaba, trascendiendo viejas divisiones. El Imperio había intentado intimidar a la humanidad hacia la sumisión, pero su demostración de poder había sembrado inadvertidamente las semillas de una identidad humana colectiva, más fuerte y resiliente que nunca. A medida que la Tierra se ajustaba a su nueva realidad, los ojos se volvían hacia las estrellas con un renovado sentido de determinación. La humanidad estaba abajo pero no derrotada, y el escenario estaba preparado para el despliegue del drama de un desvalido esforzándose por encontrar su lugar en la galaxia. El desafío era inmenso, pero el espíritu humano, conocido por su tenacidad e ingenio, estaba listo para enfrentarlo de lleno. En el resurgimiento de la grabación lunar del Imperio Galáctico, se convocó una asamblea estratégica, reuniendo a las mentes más brillantes y líderes más influyentes de la Tierra. El mundo había sido sacudido, pero entre los reunidos despertaba un espíritu desafiante. Entre ellos estaba la general Elizabeth Santos, una táctica conocida por sus enfoques poco convencionales y su resolución inquebrantable. Propuso un plan audaz que pronto se convertiría en la piedra angular de la respuesta de la humanidad al Imperio Galáctico. El plan era audaz, un ataque dirigido a uno de los puestos militares periféricos del Imperio. El objetivo no era provocar una guerra a gran escala, un escenario en el cual la Tierra no tenía ninguna oportunidad, sino enviar un mensaje claro: la humanidad no debía ser subestimada. General Santos argumentó que el elemento sorpresa, combinado con la tecnología avanzada de la humanidad, podría igualar las condiciones, aunque solo fuera por un momento. El escepticismo recibió su propuesta: los riesgos eran inmensos. Un fracaso podría llevar a una represalia inmediata, y la respuesta del Imperio sin duda sería rápida y devastadora. Pero entre las dudas, emergió un consenso de que la acción era preferible a la sumisión pasiva. Si nada más, la operación proporcionaría valiosa inteligencia sobre las capacidades militares del Imperio y, tal vez, ganaría un ápice de respeto en la comunidad galáctica. El objetivo era un puesto de avanzada relativamente aislado, supervisando una operación minera en un planeta desolado. Sus defensas eran formidables, pero no impenetrables. La inteligencia humana había recopilado suficiente información sobre el puesto para identificar posibles debilidades en sus sistemas de seguridad. El plan involucraba un ataque multipunto, guerra cibernética para desactivar comunicaciones seguido de un golpe de precisión utilizando las armas más avanzadas del arsenal terrestre. Los preparativos se realizaron en secreto, con las naciones del mundo agrupando sus recursos y experiencia. Se desarrollaron nuevas armas, diseñadas específicamente para explotar las vulnerabilidades conocidas de la tecnología del Imperio. Soldados de élite de varios países fueron seleccionados para la misión,
formando una fuerza de tarea humana unida, entrenada en el uso de esta nueva armamentística. A medida que se acercaba el día de la operación, una tensión palpable se asentaba sobre aquellos en el conocimiento. La misión era el primer movimiento ofensivo de la humanidad contra un enemigo vastamente superior, un esfuerzo de David contra Goliat que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia humana o un cálculo desastroso. El ataque comenzó bajo la cobertura de la oscuridad, explotando una ventana estrecha cuando los sistemas de vigilancia del puesto estaban en su punto más débil. Los operativos cibernéticos lanzaron el primer salvo, enviando una cascada de virus en la red del puesto, cegándolo efectivamente. Mientras tanto, la fuerza de tarea, utilizando tecnología de sigilo para acercarse sin ser detectada, se posicionó para el ataque. La batalla subsiguiente fue breve pero intensa. El elemento sorpresa funcionó a favor de la humanidad, permitiendo que la fuerza de tarea infligiera daños significativos antes de que el puesto pudiera montar una defensa efectiva. Instalaciones clave fueron destruidas y sistemas críticos fueron desactivados, dejando el puesto inoperable. A medida que las fuerzas humanas se retiraban, dejaban atrás un mensaje no en palabras, sino en la audacia de su acción: la Tierra no se inclinaría. La operación fue un éxito rotundo, superando las expectativas de sus arquitectos. El mundo esperaba la respuesta del Imperio, sabiendo bien que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por ahora, la humanidad había demostrado su mettle, mostrando un coraje e ingenio que resonarían a través de las estrellas. La secuela del ataque sobre el puesto del Imperio Galáctico envió ondas de choque a través de la galaxia. La noticia del ataque audaz se esparció como un reguero de pólvora, no solo en la Tierra sino a través de innumerables mundos bajo el dominio del Imperio. Por primera vez, el aparentemente invencible Imperio había recibido un golpe significativo de una especie considerada por muchos como un jugador menor y emergente en el escenario galáctico. En la Tierra, la misión exitosa encendió un fuego de orgullo y optimismo. La General Santos y su equipo fueron aclamados como héroes, encarnando lo mejor de lo que la humanidad podía lograr cuando se unía contra un enemigo común. La operación no solo había demostrado las crecientes capacidades militares de la Tierra, sino también su disposición para enfrentarse a la intimidación del Imperio Galáctico. El Imperio, por su parte, fue arrojado a un estado de furia e incredulidad. Una acción tan audaz por parte de la humanidad era inesperada, desafiando la base misma de su supuesta supremacía. El Consejo Gobernante convocó una sesión de emergencia, con representantes de las diversas razas alienígenas que componían el Imperio expresando su indignación y exigiendo retribución. Sin embargo, en medio de los llamados a una respuesta rápida y aplastante, surgió una voz de cautela. Un estadista anciano del Imperio, un estratega experimentado que había presenciado el ascenso y la caída de muchas civilizaciones, instó a la moderación. Argumentó que el ataque, aunque humillante, ofrecía lecciones valiosas sobre subestimar especies tecnológicamente menos avanzadas. La audacia e ingenio de la humanidad habían expuesto vulnerabilidades que el Imperio ya no podía ignorar. Se tomó la decisión de reevaluar el enfoque del Imperio hacia la humanidad y las amenazas emergentes que planteaba. Mientras tanto, se lanzaron operaciones encubiertas para recopilar inteligencia sobre las defensas y capacidades de la Tierra. El Imperio comenzó a ver a la humanidad no solo como un levantamiento rebelde, sino como un adversario potencial digno de respeto. De vuelta en la Tierra, las comunidades militares y científicas estaban en una carrera contra el tiempo, trabajando incansablemente para invertir la ingeniería de la tecnología alienígena capturada y reforzar las defensas de la Tierra. El golpe exitoso les había comprado tiempo, pero también dejó claro que el Imperio eventualmente vendría buscando venganza. Los líderes de la Tierra entendieron que ahora estaban involucrados en un peligroso juego del gato y el ratón, donde lo que estaba en juego era nada menos que la supervivencia de la humanidad. En los meses siguientes, la Tierra experimentó un renacimiento de la innovación tecnológica y la unidad. Las naciones anteriormente competidoras compartieron su tecnología más avanzada y sus mentes más brillantes, creando una coalición global con un único propósito: defender la Tierra de la amenaza galáctica inminente. Se desarrollaron nuevos sistemas de armas y se idearon estrategias para contrarrestar el abrumador poder de fuego del Imperio. El ataque al puesto de avanzada había cambiado el curso de la historia humana, marcando el fin del anonimato de la Tierra en la galaxia. La humanidad se había declarado una fuerza a tener en cuenta, lista para defender su libertad contra cualquiera que se atreviera a amenazarla.
El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que determinaría el destino de la Tierra en la comunidad galáctica, mientras el Imperio preparaba su respuesta, sabiendo que la batalla por venir sería su mayor desafío hasta ahora. Pero el espíritu de desafío e ingenio que había alimentado su primera victoria permanecía inquebrantable, un faro de esperanza frente a abrumadoras probabilidades. La respuesta del Imperio Galáctico al ataque sin precedentes en su puesto de avanzada fue tan calculada como formidable. Con la sorpresa inicial de la victoria humana desvaneciéndose, el Imperio pasó de una postura de incredulidad a una de retribución fría y enfocada. Una vasta armada, como nunca antes se había visto, fue ensamblada en el borde del sistema solar, preparada para entregar un golpe decisivo que reafirmaría la dominancia del Imperio y sofocaría cualquier noción de desafío humano. En la Tierra, la atmósfera era tensa con anticipación y temor. La unidad y el orgullo que siguieron al exitoso ataque contra el puesto de avanzada ahora estaban matizados por la realidad del contraataque inminente. Las imágenes satelitales y los sensores del espacio profundo transmitían la escala de las fuerzas del Imperio, y la pura cantidad dejaba claro que esto no era simplemente una expedición punitiva, era una invasión. La estrategia del Imperio era multifacética. Antes del asalto principal, lanzaron una serie de ataques cibernéticos destinados a deshabilitar las redes de comunicación y los sistemas satelitales de la Tierra, buscando aislar y desmoralizar a la población humana. Paralelamente, unidades de comando de élite del Imperio intentaron incursiones encubiertas, apuntando a instalaciones militares clave y centros de investigación. Su objetivo era claro: destruir las capacidades defensivas de la Tierra antes de que la fuerza principal aterrizara. Sin embargo, la humanidad no había estado inactiva. Los meses posteriores al ataque en el puesto de avanzada habían sido utilizados sabiamente, fortaleciendo las defensas de la Tierra y expandiendo sus capacidades militares. Se forjaron nuevas alianzas con sistemas estelares vecinos, y se ensambló una pequeña pero potente flota, beneficiándose de la tecnología inversa y el ingenio humano. Cuando la armada del Imperio finalmente hizo su movimiento, la Tierra estaba preparada. Los primeros enfrentamientos ocurrieron en órbita, donde la recién formada flota espacial terrestre se enfrentó a la vanguardia del Imperio. A pesar de estar en desventaja numérica, las fuerzas humanas lucharon con una determinación que nacía del conocimiento de que el fracaso no era una opción. Cada nave, cada soldado, luchaba no solo por la victoria, sino por la supervivencia de su especie. En tierra, el ánimo era sombrío pero resuelto. Los civiles fueron evacuados de las principales ciudades y se activaron los protocolos de emergencia. Gente de todo el mundo observaba, esperaba y esperaba, sus destinos entrelazados con los de aquellos que batallaban en las alturas. Las fuerzas del Imperio eran implacables, empleando tácticas y armamento que habían sometido a innumerables mundos, pero la Tierra presentaba un desafío único. La diversidad de sus entornos, desde los desiertos de África hasta las tundras heladas de la Antártida, proporcionaba numerosas ventajas a las fuerzas defensoras. Las tácticas de guerrilla, perfeccionadas en los diversos conflictos que habían plagado la historia humana, ahora se utilizaban contra un enemigo alienígena. A pesar de estos esfuerzos, el avance del Imperio era inexorable. Las defensas orbitales fueron abrumadas y las primeras tropas del Imperio comenzaron a aterrizar, sus cápsulas de desembarco impactando en la superficie terrestre como una lluvia de meteoritos. Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos feraces a lo largo del globo, desde las ruinas de las antiguas ciudades hasta las profundidades de la selva amazónica. La humanidad contraatacó con todo lo que tenía. El Imperio esperaba encontrar una especie rota y desmoralizada, fácilmente aplastada y asimilada. En cambio, encontraron un mundo unido, su gente dispuesta a pagar cualquier precio por su libertad. La batalla por la Tierra había comenzado en serio, y aunque el Imperio había llevado su furia al umbral de la humanidad, no encontró su misión sino resistencia, una resistencia que lucharía hasta el último hombre para preservar lo que significaba ser humano. A medida que la invasión del Imperio Galáctico de la Tierra continuaba, la resiliencia de la humanidad comenzó a brillar a través de la desesperación. A lo largo del mundo, un espíritu de unidad y desafío se afianzó, trascendiendo todas las fronteras y conflictos anteriores. Desde las principales ciudades del mundo, ahora campos de batalla, hasta los más pequeños pueblos, la gente de la Tierra se mantuvo unida contra su enemigo común. El impacto inicial de las fuerzas de desembarco del Imperio había sido severo. Muchas áreas fueron invadidas, con instalaciones clave de defensa sufriendo grandes pérdidas. Sin embargo,
A medida que la realidad de la ocupación se asentó, también lo hizo la determinación de los habitantes de la Tierra de resistir. Las tácticas de guerrilla, aprendidas y refinadas a lo largo de siglos de guerra terrestre, se adaptaron contra los invasores. Civiles y soldados por igual se convirtieron en saboteadores y espías, golpeando a las fuerzas del imperio en una implacable campaña de resistencia. En los corredores del poder, los líderes de la Tierra forjaron una coalición global sin precedentes. Los recursos políticos y militares se unieron, creando una estructura de comando unificada que supervisaba los esfuerzos de defensa. Las mentes más brillantes trabajaron sin descanso desarrollando nuevas tecnologías y estrategias para contrarrestar la amenaza alienígena. Entre estos, el desarrollo de armas EMP capaces de deshabilitar la tecnología avanzada del Imperio demostró ser un punto de inflexión, nivelando el campo de juego y dándole a la humanidad una oportunidad de lucha. La unidad del pueblo de la Tierra fue su arma más grande. Historias de heroísmo y sacrificio se difundieron, inspirando a otros a unirse a la resistencia en territorios ocupados. Redes subterráneas surgieron, proporcionando inteligencia y ayuda a las líneas del frente. Los ciudadanos convirtieron sus hogares en casas seguras, sus vehículos en transportes improvisados para tropas y refugiados. Cada acto de desafío, por pequeño que fuera, contribuía a la lucha más amplia por la libertad. Incluso mientras las fuerzas del imperio apretaban su control, encontraron que enfrentaban a un enemigo como ningún otro que habían encontrado antes. La voluntad de lucha de la humanidad era inquebrantable, alimentada por el amor a su planeta y entre ellos. Cada intento de aplastar la resistencia solo servía para fortalecerla, ya que la causa de la libertad unía a la humanidad con un propósito común. En medio del caos de la guerra, hubo momentos de profunda humanidad. Soldados y civiles trabajaron lado a lado para proteger a los vulnerables, cuidar a los heridos y mantener vivo el espíritu de esperanza. La música, el arte y la literatura florecieron, expresiones desafiantes de la cultura y resiliencia de la Tierra en los tiempos más oscuros. Estos actos de creatividad y solidaridad recordaban a todos por qué estaban luchando. La resistencia también comenzó a explotar la excesiva confianza y dependencia en la tecnología del imperio. Unidades de guerra cibernética, compuestas por los mejores hackers de todo el mundo, lanzaron ataques sofisticados en las redes de comunicación del imperio, sembrando confusión y discordia entre sus filas. Mientras tanto, los científicos humanos lograron avances en la comprensión de la tecnología alienígena, reutilizándola para su uso en la resistencia. A medida que la guerra se prolongaba, quedaba claro que la Tierra no era el objetivo fácil que el imperio había anticipado. Cada victoria contra los invasores, por pequeña que fuera, se celebraba como un testimonio del ingenio y espíritu humano, y con cada día que pasaba, la resistencia crecía más fuerte, más coordinada y más decidida a reclamar su hogar. La batalla por la Tierra estaba lejos de terminar, pero la humanidad había demostrado que no se iría silenciosamente en la noche. Contra todo pronóstico, una especie diversa, una vez dividida por fronteras y creencias, se había unido bajo la bandera de la supervivencia. Esta unidad, nacida de la necesidad, se había convertido en la mayor fortaleza de la humanidad, transformando una resistencia dispersa en una fuerza formidable capaz de desafiar el poder del Imperio Galáctico. El clímax de la lucha de la humanidad contra la invasión del Imperio Galáctico alcanzó su punto culminante en una confrontación decisiva que llegaría a conocerse como la Batalla por la Tierra. Con el destino de su planeta en juego, los humanos se reunieron para montar una defensa que pasaría a la historia por su valentía, ingenio y espíritu inquebrantable. El Imperio, frustrado por la resistencia inesperada y persistente, comprometió una porción significativa de su flota para un último empuje destinado a aplastar el espíritu humano de una vez por todas. Su plan era directo, una invasión terrestre masiva para tomar control de los centros de población más importantes de la Tierra, creyendo que la caída de estas ciudades rompería la voluntad de las personas de luchar. Lo que el Imperio no anticipó fue la profundidad de la resolución de la humanidad. Los defensores de la Tierra habían preparado para este momento sus esfuerzos, fortalecidos por una serie de pequeñas victorias y avances tecnológicos obtenidos del enemigo, habían transformado las ciudades en fortalezas y el campo en campos minados. Cada calle, cada colina, era una trampa mortal para los invasores. A medida que las fuerzas del Imperio descendían, encontraron un mundo unido como nunca antes. Los defensores incluían soldados y civiles por igual, cada persona desempeñando un papel en la batalla más amplia por la supervivencia.
Los cielos sobre la tierra se convirtieron en un caótico ballet de combates aéreos y fuego antiaéreo, mientras el suelo temblaba con el estruendo de los tanques y el avance de la infantería. El ingenio táctico de la humanidad brilló intensamente en el calor de la batalla. Usando drones saqueados y tecnología alienígena reutilizada, lanzaron ataques quirúrgicos contra posiciones clave enemigas, sembrando el caos en las filas invasoras. Los combatientes de guerrilla, moviéndose invisibles en las ruinas de las ciudades y las sombras de los bosques, emboscaron a las tropas del Imperio, desmoralizándolas aún más. Uno de los momentos más decisivos de la batalla ocurrió cuando las fuerzas humanas lograron capturar un buque de mando del Imperio. Ingenieros y científicos trabajaron febrilmente para revertir la ingeniería de su tecnología, obteniendo conocimientos cruciales que se compartieron inmediatamente a través de la red de defensa global. Este golpe proporcionó a las fuerzas terrestres la capacidad de interceptar y jampear las comunicaciones del Imperio, dejando sus unidades aisladas y confundidas. A medida que los días se convertían en semanas, la batalla se intensificaba, cada lado sufriendo grandes pérdidas. Pero la marea estaba cambiando. La ventaja inicial del Imperio en números y tecnología se erosionaba ante la determinación humana, la brillantez estratégica y la adaptación de la tecnología alienígena. Los invasores comenzaron a retroceder ante la resistencia implacable de los defensores terrestres, su moral quebrada por la ferocidad y unidad de las fuerzas de la Tierra. En los últimos días de la batalla por la Tierra, se lanzó un audaz contraataque. Las fuerzas humanas, ahora equipadas con armamento avanzado y vehículos blindados diseñados a partir de la tecnología alienígena capturada, empujaron a los invasores de regreso, palmo a palmo. La lucha fue brutal, pero el ímpetu estaba claramente con la humanidad. A medida que los últimos de las fuerzas del Imperio fueron expulsados de la Tierra, el mundo respiró un suspiro colectivo de alivio. La victoria no fue sin coste, con millones de vidas perdidas y ciudades reducidas a escombros, pero la Tierra había sobrevivido. La humanidad había enfrentado una fuerza aparentemente imparable y emergió victoriosa. La batalla por la Tierra sería recordada no solo como una victoria contra un enemigo formidable, sino como un testimonio de la unidad, el coraje y la voluntad indomable de preservar su hogar y la libertad contra todas las probabilidades. El Imperio Galáctico, una vez visto como invencible, había sido humillado, y la humanidad había asegurado su lugar entre las estrellas como una fuerza a tener en cuenta. En el resurgimiento de la batalla por la Tierra, el mundo cambió para siempre. La victoria contra el Imperio Galáctico no fue solo un triunfo de la capacidad militar, sino un triunfo del espíritu humano. Fue un momento unificador que trascendió todas las divisiones anteriores, creando un sentido de camaradería global y un destino compartido. La humanidad había defendido su hogar contra una amenaza existencial y emergió más fuerte y más unida que nunca. El Imperio Galáctico, humillado por su derrota, retiró sus fuerzas de las cercanías de la Tierra, lamiendo sus heridas y reevaluando su percepción de la humanidad. La actitud antes despectiva hacia los humanos había sido reemplazada por un respeto cauteloso. Se reabrieron canales diplomáticos, largamente silenciados durante el conflicto, con el Imperio buscando establecer una relación más equitativa con la Tierra. Los humanos, cautelosos pero optimistas, se comprometieron, esperanzados en que la paz y la cooperación pudieran reemplazar la hostilidad. La propia Tierra se embarcó en un periodo de reconstrucción y reflexión. Las cicatrices de la invasión estaban en todas partes, en los edificios derrumbados y en los sitios conmemorativos que surgieron en honor a los caídos. Pero junto con la reconstrucción física, se produjo una transformación social más profunda. La guerra había acelerado el avance tecnológico, empujando a la humanidad hacia una nueva era de innovación impulsada por la ingeniería inversa de la tecnología alienígena y un enfoque renovado en la exploración espacial. La unidad forjada en el crisol de la guerra llevó al establecimiento de una estructura de gobernanza global dedicada a asegurar que la Tierra nunca más fuera sorprendida por amenazas externas. Este nuevo órgano rector, la Coalición de la Tierra Unida, fue un testimonio de la capacidad de la humanidad para unirse por el bien común. Priorizaba la protección de la Tierra y la exploración del espacio, asegurando que la humanidad estaría preparada para enfrentar cualquier desafío futuro. En los años siguientes, la Tierra se convirtió en un faro de resiliencia e ingenio en la comunidad galáctica. Los antiguos adversarios se convirtieron en aliados, atraídos por la tenacidad humana y la rica cultura que había sobrevivido al embate del Imperio.
La galaxia ahora veía a la Tierra no como un planeta atrasado de seres insignificantes, sino como un mundo vibrante y dinámico capaz de defenderse y contribuir al tapiz cósmico más amplio. La batalla por la Tierra también había encendido una chispa de curiosidad y deseo de aventura entre la gente, ya no contentos con solo mirar las estrellas y preguntarse. La humanidad ahora alcanzaba esas estrellas, estableciendo colonias en mundos distantes y formando alianzas con otras especies. La era del miedo y el aislamiento había terminado, había comenzado una nueva era de exploración y colaboración. La historia de la victoria de la humanidad y el posterior amanecer de una nueva era se convirtió en una fuente de inspiración en toda la galaxia. Era un recordatorio de que el coraje, la unidad y la determinación podían superar incluso los desafíos más desalentadores. La lucha y el triunfo de la Tierra se convirtieron en una leyenda no solo entre los humanos, sino entre todas las razas de la galaxia, una leyenda de cómo un mundo dividido se unió para asegurar su lugar entre las estrellas. A medida que la Tierra sanaba y crecía, las lecciones del pasado no se olvidaban. Los sacrificios realizados y la unidad lograda servían como luces guía para el futuro. La humanidad miraba hacia adelante, no solo para reconstruir lo que se había perdido, sino para crear algo nuevo, un mundo y una galaxia definidos no por el conflicto, sino por la cooperación y el deseo compartido de paz. En este nuevo amanecer, la Tierra estaba lista, con la mirada fija en el horizonte, ansiosa por enfrentar los desafíos y oportunidades del cosmos juntos. La batalla por la Tierra había terminado, pero la gran aventura de la humanidad entre las estrellas apenas comenzaba. Esperamos que hayan disfrutado esta épica narrativa tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola con ustedes. Si esta historia de valentía, unidad y supervivencia resonó con ustedes, no olviden dejar un comentario abajo para contarnos qué parte les inspiró más o cómo creen que continuará esta aventura cósmica. No se olviden de darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros relatos. Su apoyo es crucial para seguir explorando y compartiendo estas increíbles historias galácticas.